Bueno, vamos a platicar o vamos a contextualizar de las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. Vamos a dar un contexto general de cómo desde la institución o cómo desde ASEC conceptualizamos o interpretamos estas normas y las aplicamos en la rigurosidad metodológica de nuestro proceso de auditoría que tuvo a bien exponer el contador Tomás. Entonces, bueno, ¿cómo va a estar el asunto? Ya ven que siempre traemos el cliché ahí de poner una frase motivacional. Aquí me gusta mucho pues la forma en que Barack Obama gestionó algunos temas, ¿no? Entonces, Barack Obama comentó en algún momento, el progreso vendrá en forma de ajustes y comienzos. No siempre es una línea recta, no siempre es un camino fácil. El camino de la adopción de las normas del Sistema Nacional de Fiscalización no ha sido un tema del todo sencillo, requiere mucha coordinación, al igual que el contable con temas de CONAC. No ha sido un tema sencillo, no obstante, celebramos que muchas de las instituciones o entidades de fiscalización, tanto superior como órganos internos de control, pues hemos hecho un esfuerzo, ¿no? Por integrar y alinear nuestros procesos a estas normas. ¿Cómo se va a estructurar esta charla? No la vamos a llamar ponencia, esta charla. Vamos a poner en contexto de dónde salen las normas y esto lo vamos a hacer de una manera, pues, relativamente rápida, ¿no? Vamos a platicar la estructura de las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, que realmente pues ya no resulta un tema del todo novedoso. Lo que queremos es ver cómo vamos embonando estas normas, ¿no? Vamos a hablar de unos conceptos generales, ya el contador Tomás dio dos fundamentales, que es el escepticismo y el juicio, y vamos a desdoblar estas normas de una manera muy sucinta en el proceso de auditoría. Entonces, aquí, normas profesionales del Sistema Nacional, Estatal y Nacional de Fiscalización, tenemos que hablar de antecedentes. En contexto, todo nace de este sistema creado, el Sistema Nacional Anticorrupción, en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, y este sistema, digo, ya en temas jurídicos se va a ver a mayor detalle, tiene entre sus principios bases el generar políticas públicas y procedimientos para coordinar. Aquí en esta laminita resalto el tema de que desde la concepción del Sistema Nacional Anticorrupción se vislumbró la creación de un Sistema Nacional de Fiscalización. Entonces, Sistema Nacional de Fiscalización, aquí dejo una lámina que la Auditoría Superior de la Federación, una infografía, nos deja de una manera muy clara, muy padre, de quién integra este Sistema Nacional Anticorrupción. Obviamente la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura Federal, la Fiscalía, la Secretaría de la Función Pública y el Instituto que lleva materia de acceso a la información, ¿no? Y en un engrane central, si aquí lo podemos ver, con el Comité de Participación Ciudadana. Entonces, este Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene sus homólogos a nivel estatal, de ahí y de la propia ley, establece la creación de un Sistema Nacional de Fiscalización. Voy a tratar de contextualizar. Tengo conocimiento de que aquí habemos pares de entidades locales de fiscalización, funcionarios de tesorería, de obras públicas, existe una importante participación ciudadana. Entonces puede haber algunos conceptos que a lo mejor ya estén pues más que platicados, pero trataré de exponerlo en este contexto de todo el público que estamos en esta charla. Entonces, Sistema Nacional de Fiscalización, ¿para qué nace? ¿Cuál es su esencia, no? Y seguimos trabajando en esta esencia y esta es la idea. Tiene una connotación de coordinación. La idea es que nos podamos coordinar, que nos hablemos
desde la federación, las entidades locales y los órganos internos de control. Que intercambiemos información, buenas ideas, experiencias. Ya mañana se platicará por el auditor el tema de las buenas prácticas, ¿no? La idea es que exista un intercambio de información y sobre todo, esta parte, que es la segunda que yo expongo en la lámina, es homologar procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales de auditoría. Y esto no es un tema menor. Tristemente, ante un sujeto fiscalizado, ante dos entes auditores, sea federal, estatal o de órgano interno de control, en la misma partida, en el mismo programa, comúnmente encontramos resultados diferentes, ¿no? Entonces, la esencia de este sistema nacional o lo que busca en esta adopción de normas es, pues, que todos trabajemos de una manera sincronizada, que todos tengamos procesos, procedimientos, y ahorita voy a ahondar en esto, técnicas y criterios apegados a un marco normativo estandarizado. Veámoslo en el sector privado, ¿no? Existen las normas internacionales de auditoría que rigen la función del auditor que dictamina los estados financieros de Bimbo. Debe de seguir la mismita metodología que el auditor que dictamina los estados financieros de Cemex. Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, lo que busca este Sistema Nacional de Fiscalización es, pues, garantízale, y esto ahorita lo vamos a ver en las normas del Sistema Nacional, garantízale al fiscalizado que tiene las mismas reglas, que tiene los mismos parámetros para realizar una auditoría. Ya el contador Tomás nos platicaba también cuántos tipos de auditoría y qué tipos de auditoría. Entonces, esto es como parte del antecedente, ¿no? También la Auditoría Superior de la Federación nos comparte una infografía muy padre, donde nos dice quién integra, cuál es el objetivo, cuál es el comité rector, y habla de grupos de trabajo. Entre estos grupos de trabajo hay obviamente un grupo de normas, profesionalización y ética pública, que tiene por objeto, pues, reunir estos conocimientos e ir generando esta homologación normativa, ¿no? Tenemos temas de control interno, que mañana el contador Israel Pérez nos va a platicar sobre eso, y la contadora Julieta nos va a hablar de gestión de riesgos, ¿no? Que se hablan totalmente. Coordinación para la fiscalización, como lo veíamos anteriormente, el objeto del sistema es, pues, dirían en mi rancho, ¿no? Pues háblense, compadres, háblense, porque si no se hablan, podemos estar revisando muchos lo mismo y de manera distinta, ¿no? Entonces, esta parte, en su esencia, en su naturaleza, tiene un fin muy bueno. Grupo de trabajo de responsabilidades administrativas y jurídico-consultivo, que ya va en un tema ya más a la investigación y substanciación. Transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Ahorita vamos a ver por qué las entidades de fiscalización, o sea, tenemos que traer en nuestra estrategia, en nuestro plan, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Entonces, esta infografía nuevamente resulta muy práctica, adecuada para lo que quiero exponer como antecedente. Y los temas relevantes y en donde me quiero centrar es la emisión de normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, que busca la homologación de los procesos, procedimientos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos en este esquema de silogismo. Esta lámina ya la comentó el contador Tomás, la comento rápido. En esta línea de aplicación están nuestras normas profesionales del sistema. Tenemos elementos, normas, guías y principios de INTOSAI, que son las ISAI, y tenemos un tema a lo mejor aquí que voy a abrir debate, y es una concepción muy particular, las normas internacionales de auditoría, ¿no? Este es nuestro marco normativo como entidades de fiscalización. Oye, Víctor, yo soy sujeto de fiscalización, y a mí, ¿para qué me sirve conocer las normas de auditoría del sistema? Pues esto en su esencia puntual, te garantiza que lo que te fiscalicen, quien te lo fiscalice, lleva un orden, una metodología, una exhaustividad
marcada por técnicas y por normas específicas. Entonces, seguimos contextualizando para llegar a las normas. ¿Quién es Intosai? Los pares ya lo tenemos pues súper adoptado, los órganos internos de control sin tema. Intosai es una organización con sede en Ginebra que emite normativa para las entidades fiscalizadoras superiores. Es una organización central que agrupa a varias partes del mundo y que en su sección América pues está OLACEPS, que es la versión, digamos, latinoamericana de este rubro de Intosai. ¿Qué hace? Se reúne, emite pues, normas, emite iniciativas para el desarrollo, emite criterios o programas de capacitación. Entonces, Intosai, digamos que está en este marco rector. ¿Cómo entendemos nosotros como auditores nuestro marco normativo acorde a Intosai? Y ahorita lo aterrizo a las normas del sistema. Bueno, debemos de contextualizar que Intosai tiene 3 niveles. Primero, tiene principios, que es, digamos, de 1 o 2 dígitos. Principios, la Declaración de Lima, puntualmente, en la parte 1. Tiene establecidos principios fundamentales, la Declaración de Lima, ¿no? Pero luego principios de segundo nivel, donde nos encontramos normas interesantísimas como el valor y los beneficios, temas de transparencia, temas de autonomía que ahorita vamos a platicar. Y luego viene un tercer nivel, que digamos lo leemos a 3 dígitos, que son los principios fundamentales de las auditorías del sector público. La norma 100 es básica, es fundamental, y viene un tema a trabajar. Emiten una norma 130 y una norma 140, que ahorita que lleguemos para allá lo platico, ¿no? Y como auditores que hacemos una auditoría, valga la redundancia, tenemos principios. Las 100 son los fundamentos básicos para hacer una auditoría, ¿vale? La 200 nos habla de los principios básicos para hacer una auditoría de estados financieros o una financiera, Financial Audit. Y luego la performance o la de desempeño es la parte de las normas 300, ¿no? 400, cumplimiento. Si se fijan, esto tiene una secuencia lógica. Oye, ¿y de qué tipo de auditoría hacemos? De todas. Como entidades locales o como órganos internos de control, podemos hacer financieras, de desempeño, de cumplimiento o una combinación que ahorita lo platico, ¿no? Y a su vez, estos nos llevan a los 2000. Los 2000, si tú quieres hacer una auditoría de estados financieros, te vas a ir a las ISAIs, a las 2000, y ahorita les platico el truco, a mi concepción. Aquí no quiero generar debate. Si quiero hacer una auditoría de desempeño, yo tengo una normativa técnica que es la 3000, y de la 3000 a la 4000, que establece directrices fundamentales para hacer una auditoría de desempeño. Y si quiero hacer una de cumplimiento, me voy a los 4000. Entonces vamos en este esquema. Y oye, pero quiero hacer una auditoría medioambiental, quiero hacer una auditoría en respuesta a la pandemia. Ah, bueno, tenemos guías específicas en Intosai que nos establecen criterios o puntualizaciones. Hasta aquí, fíjense que el esquema y por el número de participantes, me encantaría que fuera un foro ahí, co-creativo, ¿no? Veo la mano levantada de Alma. Igual, Alma, lo que podemos hacer para no coartar aquí la participación, si nos puedes escribir, Alma, si hay alguna duda, inquietud o pregunta, y con todo gusto yo la voy abordando en la misma exposición. ¿Les late? Bueno, entonces, este es nuestro marco normativo. Otra vez, ciudadano. ¿De qué me sirve conocer las normas, no? O funcionario auditado, ¿de qué me sirve? Pues es fundamental saber de acuerdo o con base a qué normativa técnica te están revisando. ¿Cuáles son los principios fundamentales sobre los cuales te están auditando? Entonces, este es el marco de Intosai, ¿sale? Y ya lo recordamos, principios, normas o estándar y guías. Entonces, este es, digamos, el tercer nivel. Estas normas internacionales de entidades fiscalizadoras superiores o las ISAI son emitidas por Intosai, ya lo vimos. Aquí les dejo un código QR
donde si ustedes lo escanean, podrán, ya sea con su iOS o Google Lens ya algunas cámaras de Google lo detectan, pues los lleva a la página donde encontramos estas normas. De todas formas, el material les será proporcionado. Oye, ¿y qué dice? ¿Qué tiene que ver las normas de la CISAI con lo que tú me vas a hablar, que son normas de auditoría? Externo que audite. Fíjate qué buena pregunta. La respuesta es sí. Sí, puntualmente, y ahorita voy a aterrizar porque si un despacho externo audita, va a ser una combinación entre normas internacionales de auditoría e ISAI. Y les voy a decir en consecuencia normas del sistema, y ahorita les platico por qué. El tema de una revisión de adquisición de software tiene que ver bueno, y ahorita lo voy a platicar en el tema de las NIAs, ¿no? Pero es con la revisión de un experto específico, hay normas particulares. Ahorita lo comento cuando llegue a ese espacio. ¿Qué tienen que ver las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores o las ISAI con las normas del Sistema Nacional de Fiscalización? Nada, pero yo lo quería platicar. No se crean, es la base fundamental de las normas del sistema. De hecho, mi rancho dice, las tropicalizaron para hacerlas parte de México. Entonces, cuando analizamos una norma de ISAI con una norma del Sistema Nacional de Fiscalización, estamos hablando prácticamente de lo mismo, cuidado a un enfoque de México. ¿Sale? ¿Qué rol tienen las NIAs aquí? Las normas internacionales de auditoría emitidas por el IFAC o el International Federation of Accountants. Las normas internacionales de auditoría tienen una conexión con las ISAI o con las normas que anteriormente les platiqué. Cuando nosotros, me regreso un poquito, cuando nosotros vemos los principios de auditorías de estados financieros o financieras, vamos a ver un ejemplo ahorita que dice la ISAI. ¿Sabes qué? Yo, ISAI, lo que voy a hacer, como ya hay unas normas específicas y particulares en materia de auditoría, lo que yo hago como ISAI es adoptarlas. Es decir, yo ya no tengo un cuarto nivel, aquí está. ¿Cómo va el contexto? Dice la ISAI 200, dice, se puede acceder directamente a las normas de auditoría financiera, se seguirá numerando individualmente de acuerdo al marco de INTOSAI, pero se utilizarán los números 2000 en lugar de 1000. Esto significa que si yo voy a hablar, por ejemplo, del objetivo y alcance de la auditoría o los objetivos globales del auditor, que es la NIA 200, si yo voy a hablar, entonces estaríamos hablando de la ISAI 2200, ¿sale? Términos del encargo, estaríamos hablando de la ISAI 2210. Entonces, ahí tenemos el contexto de las normas. Entonces, abro la pregunta, y aquí no lo dice ISAI, tú nada más agrégale el 2 y estamos hablando de una ISAI. Si tú hablas de la NIA, estás hablando de una ISAI, de la 2200, 2300. En tema archivístico, y digo, no, voy tratando de resolver, en mi muy humilde punto de vista, las preguntas. Un tema de auditoría archivística es una auditoría de cumplimiento. Cuando hablamos de una auditoría de cumplimiento, estamos hablando de una auditoría que tiene que ver el cumplimiento de una norma. ¿Cuál? La ley de archivo, la propia ley específica. Entonces nos regulamos con la 400 y el espacio de las 4000 o las ISAI 4000. En mi concepción, lo podemos dejar a debate, ¿sale? Entonces, con esto, para no entrar en rollo ahí, técnico, estamos hablando de una estructura donde hay un INTOSAI que emite normas de auditoría que regulan la función. ¿Y qué pasó en México? En el año 2014, el Sistema Nacional de Fiscalización se reúne, sesiona, tiene este avance y dice, ¿saben qué? Vamos a emitir unas normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.
Nuevamente, codiguito QR, si quieren acceder a estas normas, escaneen por favor. ¿Y qué tienen por qué les hablo de ISAI o de INTOSAI con estas normas? Pues bueno, estas normas, si lo vemos a comparación con las ISAI, pues estamos hablando de los mismos. Aquí tenemos la Declaración de México, principios fundamental, 2 niveles, las mismitas que las ISAI, con unas excepciones que ahorita comento, y nivel 3 tenemos las mismas 4 normas, las 100, 200, 300 y 400. Nivel 4, directrices de auditoría, tenemos un debate. Pregunta entonces, ¿debemos de sacar cuarto nivel de normas de auditoría? Ahorita doy mi concepción. Particularmente, ¿cómo está la estructura de las normas profesionales? Te dice, hay líneas básicas que tú como entidad de fiscalización, y ojo, estas normas dicen, entidad de fiscalización es federal, entidad de fiscalización superior local y órganos internos de control. Estamos hablando de los tres. Entonces, líneas básicas de fiscalización, nivel 2, que son principios básicos, te habla de la autonomía de los órganos auditores, la 12, que es una chulada de norma, que habla del valor y los beneficios de la auditoría, transparencia y rendición de cuentas, y aquí sí advierto, particularmente para los colegas que están en el grupo de trabajo de normas, advierto una desactualización. ¿Por qué? La parte del código de ética y de control de calidad, INTOSAI ya la llevó a tercer nivel. Actualmente es la norma o la ISAI 130 y la ISAI 140. Ya las llevó a un tercer nivel. Ya no son principios fundamentales, sino son reglas de auditoría. Entonces, ya tenemos las 100, 200, 300, 400. Vamos a ver cómo está el contexto. Norma 1, líneas básicas de fiscalización, y esto nada más lo pongo de manera enunciativa, se basa en la Declaración de Lima sobre las líneas básicas. No quiero sonar, pues como a lo mejor agresivo o es una concepción personal. Estas normas son una adopción literal de la CISAI. Entonces, cuando hablamos de la norma 1, de la norma del sistema, estamos hablando de la ISAI 1. Cuando hablamos de la norma 10, estamos hablando de la ISAI 10. Entonces, ¿qué dice? Y esta es la parte padre, ¿no? ¿Qué dice la norma 1? Dice, ojo, auditados, y lo comento en contexto de auditores también. Un órgano fiscalizador tiene que tener garantizada en un medio constitucional, por lo menos, o en una normativa, su autonomía e independencia. Tiene que ser autónoma, tiene que tener esta garantía en un marco normativo y tiene que ser independiente. Normalmente en un análisis tenemos varias autonomías establecidas en nuestras constituciones. Unos tenemos autonomía técnica y de gestión presupuestaria, otros tienen autonomía técnica nada más, otras entidades tienen autonomía de gestión, otros órganos internos evaluemos si tenemos autonomía técnica, de gestión y presupuestaria. Tenemos que tener normadas las entidades de fiscalización. ¿Cómo me relaciono en un entorno sistémico? Esto te lo dice la 1. Dice, tú tienes que establecer en tu ley de fiscalización o en tu normativa, ¿cuál es tu relación en la ley anticorrupción o la ley específica? ¿Tú qué parte o qué parte eres de un sistema nacional anticorrupción? ¿Tú cómo interactúas, no? ¿Tú qué rol juegas? Esta parte es la parte interesante y es en la que me gustaría centrarme. La 1 dice, todas las entidades de fiscalización, entiéndanse los 3 niveles, es un principio básico, tienen que tener metodología, es decir, procesos, procedimientos, guías, etcétera, etcétera, personal suficiente que cumpla con los requisitos de calidad y experiencia adecuada para tener este valor, ¿no? Para generar un contexto de auditoría. Auditado. Entonces, luego puede pasar y lo aceptamos, ¿no? Oye, fíjate que yo soy de tesorería o de obra pública y si llega un auditor, me hace la auditoría de una forma y si llega un auditor diferente, pues me aplica otra auditoría. Oye, entonces hay un riesgo
de que la entidad no tiene una metodología adecuada o estandarizada, ¿no? Y ahorita le hacen una pregunta al contador Tomás, oye, ¿cómo garantizas que todo se haga con esa objetividad? Ahorita lo platicamos. Rendición de cuenta. Toda entidad de fiscalización tiene la obligación de rendir cuentas. ¿A quién? A sus partes interesadas. Depende de si eres la Contraloría, pues a tu ayuntamiento, si eres la entidad de fiscalización superior local, depende de tu contexto constitucional, a la Comisión de Hacienda, al Congreso, a los que son organismos autónomos, tienen que rendir cuentas, informes específicos, tienen que definir facultades y alcances de los organismos. ¿A qué estoy facultado? Y digamos, no dejar al fiscalizado en estado de indefensión, ¿no? Todo esto dice la norma 1. Todo esto busca entonces que la fiscalización genere la eficaz utilización de los recursos. Uno, que se utilicen de manera adecuada, que se profesionalice la gestión pública y que los sujetos fiscalizados cumplan con su marco normativo. Qué padre, diría cuando me preguntaban, ¿qué prefieres ser, auditor o auditado? Pues, ¿qué prefieren? Muchos diríamos automáticamente, no, auditor. El auditor tiene que estar sujeto también a un rigor técnico y metodológico y un sistema de aseguramiento de la calidad para cumplir con la responsabilidad cabal de opinar. Si a ti, sujeto fiscalizado, o lo digo en un contexto ciudadano, si un ente auditor saca una observación es porque cumplió con toda esta normativa para poder tener, dirían en mi rancho, los pelos de la burra para decir, esta es una observación, cumplió con un rigor metodológico y ya lo expuso magistralmente el contador Tomás. Debió de cumplir con una evidencia suficiente y adecuada para poder concluir esto. Entonces, hay una responsabilidad muy grande del lado de los auditores. Norma 10 dice, bueno, auditor, tú, y lo va perfilando al ejemplo, tú tienes que ser autónomo y tienes que tener, la autonomía normativa. Esto es básico y fundamental, ¿no? Tienes que tener auditorías, autonomía normativa, es decir, tú tienes en tu norma que establecer, ya lo decía constitucionalmente, que eres un organismo autónomo, político, partidista, etcétera, etcétera. Y tienes que tener el tema de autonomía de gestión, presupuestaria, técnica, etcétera, etcétera. Ahí, fíjense que es interesante, la norma 10 nos establece una autonomía genérica y dice, tú establécelo en tu marco normativo. A título personal, se debería de buscar una mejora en el marco normativo para tener una autonomía presupuestaria. Ese es el ideal, es el deber ser de la norma 10. Es a título personal y en mi interpretación que yo le doy a la 10, presupuestaria. Independencia de los titulares. Y aquí ya tiene un rato este tema. Bueno, los titulares tienen que ser independientes, tiene que haber en tu ley propiamente un modelo específico de selección, una temporalidad con su mandato y facultades amplias. Es decir, pues el mandato no tiene que estar subordinado, no tendría que estar sujeto al periodo de la legislatura, ¿no? Si es tu esquema, tienen que tener un mandato y facultades suficientemente amplias para tener los elementos para opinar sobre una información. Acceso irrestricto a la información, es decir, el auditor tiene que tener la información para poder obtener la evidencia de auditoría. Tiene que tener la libertad de decidir el contenido y oportunidad de sus informes. Ojo, entonces el auditor debería de emitir sus informes cuando quiera. Híjole, hay un principio de rendición de cuentas donde nos dice, sí, pero también tú como auditor tienes que ser un actor clave para proporcionar información que la ciudadanía te está esperando. En un entorno, diría Walt Disney, en un mundo ideal, el ciudadano tendría que estar esperando el informe de auditoría para saber qué opinó sobre la información de mi municipio, de mi programa, de mi entidad. Entonces, en este esquema, ¿no? Mecanismos de seguimiento, tienes que tener reglas para dar continuidad a tus resultados. Y la parte que ya comentamos, ¿no? La de gestión. Entonces, en este tema de gestión, es una opinión a título personal en mi interpretación de la 10, pero no limita.
Esta, bueno, se me movió un poquito, espero sea clara. Esta es la norma clave, la 12, que dice ciudadanos participantes del sector ciudadano, auditados. Una entidad de fiscalización, un órgano fiscalizador, llámese, me dicen, dale clic, gracias Gavita, un auditor tiene que generar esto, tanto al auditado como a la ciudadanía, un ente auditor, llámese de los tres niveles. Tiene que fortalecer la rendición de cuentas. Para esto tú tienes que ser modelo en rendición de cuentas. Tiene que fomentar la transparencia y la integridad del gobierno. Para esto tú tienes que ser transparente e íntegro. Entonces, aquí es una norma padrísima que de hecho marca la estrategia de las entidades, ¿no? Tiene que ser un ente relevante, o sea, estos foros que estamos haciendo, se busca conversatorios, foros, ser un actor relevante para la ciudadanía, para las partes interesadas, donde tiene que ser una instancia modelo que predique con el ejemplo. Esta es la esencia de la norma 12, ¿no? Tú, para tener las credenciales de poder pararte a auditar, pues tú tienes que ser un ejemplo, ¿no? Diría, el tono de mando, si yo veo que el profe no cumple a cabalidad con sus responsabilidades, luego cuando se me pone exigente con la tarea, pues ya ahí no hay una cierta coherencia, ¿no? Entonces, la responsabilidad no es menor y esto nos lo marca una norma técnica que establece principios fundamentales para nuestra actuación. Y este triángulo es padrísimo, dice, tú, auditor, si quieres marcar la diferencia, ojo, no en la vida de los sujetos, en la vida de los ciudadanos, primero tienes que fortalecer ya los tres principios, la rendición de cuentas, tienes que ser un actor relevante, que la ciudadanía esté esperando tus resultados, que los sujetos estén esperando tus recomendaciones para decir, ¿en qué puedo mejorar? No buscamos ser, y esto lo digo a título de ASEC, no buscamos ser una entidad que sea vista como, ay, ahí vienen los auditores. No. Al final del día tenemos que ser una instancia modelo donde seamos un aliado en este ecosistema de fiscalización, ¿no? Entonces, ya están los principios, ya lo vimos, tiene que ver con la 1, con la 10. Tienes que ser autónomo y tienes que demostrarlo, tienes que rendir cuentas, tienes que dar respuesta o establecer resultados de auditoría tangibles, tienes que informar de manera oportuna y clara tus resultados, ahorita lo vemos. Tienes que escuchar a tus partes interesadas, o sea, ¿qué dicen los ciudadanos? ¿Qué dice la prensa? ¿Qué dicen tus proveedores? ¿Qué dicen tus partes fiscalizadas? ¿Los escuchas? ¿Tienes un método adecuado para comunicarte? ¿Eres una fuente de conocimiento aceptable? ¿Eres una instancia modelo en transparencia, en rendición de cuentas, en eficiencia? ¿Tienes tu código de ética? Luego, aquí sobre todo los órganos internos de control, ¿no? Tenemos o tienen una función clave en el tema del cumplimiento de los preceptos éticos. ¿Tienes calidad? Y ojo aquí, tienes calidad. Y le preguntaban al contador Tomás, oye, ahora sí que, ¿quién cuida al policía o quién audita al auditor, no? Pues hay normas específicas de calidad que tienes que garantizar. Entonces, profesionalizar este ejercicio que estamos haciendo busca cumplir esta norma 12. La 20, ser esta instancia que predique con el ejemplo en transparencia. Uno, tienes que ser modelo en cumplir por lo menos las obligaciones de transparencia que te establece la ley específica. Publicar su mandato. Aquí en la auditoría ahorita estamos en un proceso de emisión de nuestro plan estratégico 21-27. 2027, perdón, y este tiene que ser un documento público, se tiene que compartir en una instancia general a todas nuestras partes interesadas, y esto clave, tener normas, procedimientos y metodologías documentados, estándares de integridad y ética que permitan garantizar que un auditor cumple con todos los preceptos éticos antes de pararse a hacer una auditoría, ¿no? Y comunicar de manera oportuna y amplia. Entonces decía, oye, el auditor decide la oportunidad y el contenido de sus informes. Sí, pero hay una restricción en la 20 que te dice, pues tienes que ser oportuno. También recordemos que un auditor emite una opinión o emite un resultado que es de interés para la ciudadanía. Entonces, hasta aquí, transparencia y rendición de cuentas. Para
levantando la manita, no nos hemos dormido acá con el choro. Estamos hablando del contexto normativo, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? Igual ahí en el chatito pónganme aburrido, ya si no ahí le echamos más power. Ya casi vamos a entrar a las normas, al tercer nivel, ¿no? Entonces, norma 30, fíjense lo interesante, ya es la ISAI 130, ¿sale? Entonces ya los que traemos el tema del sistema nacional, ya traemos por ahí con el marco internacional una discrepancia. Ya es la ISAI 130 y ya es la norma 30. Entonces por ahí hay que ver qué motivó a la INTOSAI para emitir una 130. Y establece algunos principios que los auditores debemos de cumplir, ¿no? Ser íntegros, ser objetivos, ser confidenciales, independientes, imparciales y ser competentes. Entonces, integridad, pues tenemos que acreditarla y se tiene que ver. Nosotros hacemos encuestas de salida donde evaluamos que nuestros auditores y nosotros mismos como integrantes de la auditoría cumplamos con esta materia. Ser objetivos, ya Tomás nos dio una cátedra y ahí lo dejo con lo que Tomás nos expuso, ¿no? Ser objetivos es una tarea fundamental para el auditor. Confidencialidad. ¿Ustedes creen que no es de interés relevante los resultados que tiene un auditor? Pero hay parámetros específicos y hay cumplimiento normativo que te obligan a hacer o a guardar el tema hasta que la ley te lo permita, ¿no? Ser independientes, y es el tema que tiene que ver con el tema de autonomía, ¿no? Ser imparciales, y esto tiene que ver totalmente con las normas. Caso Guanajuato, y me voy a abocar en un tema Guanajuato. Debemos de auditar bajo la misma metodología y rigor técnico, ojo, bajo las mismas normas del sistema, a un municipio que les late ahorita, un San Felipe, Jichúa, Tarjea, que a un municipio León, Celaya, Irapuato. O sea, tenemos que tener el mismo rigor metodológico y técnico. Entonces, esto es ser imparcial y tener competencia técnica y profesional es formar cuadros. Los que nos paramos enfrente de un municipio, de una entidad, de un poder, auditar, tenemos que tener las competencias técnicas y la credibilidad para ser auditores. Entonces, esto nos lo marca nuestro código de ética. Entro a la ISAI 140 y a la norma 40. Y esto, muchas entidades, tengo contexto de que al momento somos 10 entidades de fiscalización superior del país, tenemos sistemas de gestión de calidad. Tenemos aquí un trabajo también interesante. Control de calidad para los organismos auditores es tu organismo auditor, o sea, también te tienes que auditar, o sea, también tienen que validarte que tú estás cumpliendo con este rigor técnico y metodológico. O sea, no hay de que tú eres el juez y a ti nadie te audita, no. Tú tienes que tener, hay metodologías establecidas, revisiones entre pares, sistemas de gestión de calidad, aseguramientos de calidad que tienes una norma propia que te invita a cumplirlos, ¿no? Entonces, aquí hay un tema interesante y será pues para charlarlo después en el sistema. A nivel privado, esta norma 40 y esta ISAI 140 se adecúa o se homologa a la norma a la norma de control de calidad que establece el IASP. Esta norma de control de calidad tiene 6 elementos, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que el año pasado y con obligatoriedad al año que viene, se reformó esta norma que es la base para INTOSAI, se reformó la norma específica en el sector privado para establecer más elementos para el control de calidad. ¿Qué dice esta norma? Y es un tema que vamos a adecuar como sistema o que deberíamos de adecuar como sistema. Dice, tú como entidad tienes que tener una obligatoriedad de gestionar riesgos. ¿Y cuál es esto? ¿Qué riesgo tengo yo como auditor de que emita un riesgo de auditoría, una opinión inadecuada en los estados financieros? ¿Qué riesgo hay de que yo no haga, y ya lo exponía Tomás, un estudio general del ente con la suficiente
calidad de evidencia para sustentar mis conclusiones de auditoría. Y estas normas te ayudan a esto, ¿no? Entonces, responder a sus riesgos de calidad. Tienes que tener como institución, como órgano interno de control, un órgano, un inventario de riesgos, porque tú les vas a auditar bajo un esquema de riesgos a tus sujetos fiscalizados. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Los auditores no tienen reglas? Claro que tienen reglas. De hecho, tienen que tener normas y procesos que aseguren la calidad. Entonces, estos son los niveles 1 y 2, ¿no? Vamos a entrar a las 100, 200, 300, 400, pero desde una perspectiva, digamos, interpretativa, ¿no? Yo parto de la premisa que para mí no tenemos que sacar cuarto nivel, ¿sale? Como sistema nacional. Yo parto de esa premisa porque así lo leo en Intosai. Entonces, otra vez, ciudadano auditado, ¿de qué me sirve esta charla? Sirve fundamentalmente para conocer cómo es que una entidad de fiscalización de los 3 niveles revisa a un sujeto y cómo es que esta entidad emite una opinión sobre la conclusión de los estados financieros. Principios fundamentales 100. Ya habló Tomás de dos básicos, ¿no? Juicio y escepticismo. Pero vienen otros principios en la norma 100. Establece directrices. Esta norma nos sirve para una auditoría financiera de desempeño de cumplimiento. Principios fundamentales de auditoría financiera, la 200. Si yo voy a hacer una auditoría financiera, y ahorita lo platico, si yo voy a opinar sobre los estados financieros, entonces tendré que abocarme a la norma 200 y a las NIAs, a las normas internacionales de auditoría. Así es mi concepción. Si yo voy a hacer una auditoría de desempeño, me tengo que ir a la norma 300 y a las 3000. De cumplimiento, a la 400 y a la 4000. Entonces, ¿debe existir un cuarto nivel? Muy personal. El cuarto nivel ya lo tenemos emitido para auditorías financieras y se llaman normas internacionales de auditoría. Entonces, esto yo lo entiendo, yo lo leo así de Intosai, ¿sale? Bueno, vamos a aterrizar. ¿Qué dice la 100, 200, 300 en conceptos generales? ¿Qué es fiscalizar? Pues revisar, auditar, evaluar o verificar, uno, las cuentas públicas, el ejercicio, la gestión, la observancia de la normativa aplicable, el cumplimiento de objetivos y metas, conforme a ciertos principios marcados en el 134 constitucional. Esto acorde a nuestra ley de fiscalización. Entonces, ¿qué tipos de auditoría? Ya no voy a ahondar mucho, el contador Tomás ya no los expuso, nada más reiterando por qué. Nos los establece la norma 100. La norma 100 nos dice, hay 3 tipos, parémosle de contar. Hay financieras, hay de desempeño y de cumplimiento. Oye, ASEG, pero me haces una específica. Bueno, internamente hay un ejercicio que dice, esta específica es de cumplimiento. Oye, ASEG, me haces una auditoría, una revisión de cuenta pública. Es una auditoría financiera y de cumplimiento. Y ahorita explico por qué. Oye, órgano interno de control, me estás haciendo una auditoría de la ley de los archivos. Para mí es una auditoría de cumplimiento. Y ciudadano auditado, ¿y qué tiene que ver esto? O sea, ¿de qué me sirve saber si es financiera, si es de desempeño, si es de cumplimiento? Bueno, pues déjenme decirles que esto detona la forma en que vas a emitir tus resultados. No es lo mismo emitir un resultado de una auditoría financiera que uno de una de cumplimiento. En la auditoría financiera, tú partes de una información, llámese cuenta pública o llámense estados financieros, presupuestales, pero tú emites una conclusión sobre la razonabilidad de esas cifras. Diferente a una de cumplimiento, ¿no? Tú emites una conclusión de si cumple o no cumple con el precepto normativo que tú estás haciendo. Y en el tema de desempeño, depende de los impactos, ¿no? Si es una auditoría de impacto, de resultados, pues te emitirás tus conclusiones. Entonces, financiera de cumplimiento de desempeño. Hay 3 tipos que los podemos segregar o los podemos desmenuzar acorde a nuestra Constitución y Ley de Fiscalización en específicas, concomitantes, revisión de cuenta pública, revisión de infraestructura. Entonces, aplican, sí, por ejemplo, el comentario que se hace, la SF es que aplican 2 tipos nada más, financiera y de cumplimiento, casi podría asegurar que ellos hacen auditorías del tipo 300, ¿no? De desempeño.
sin problema. De hecho, las combinan y ahorita les expongo un caso. Se pueden combinar las tres sin tema. ¿Cuáles son los elementos de auditoría? Esto nos lo marca la 100. Debe de haber un objeto de una auditoría. Tienes que darle al sujeto pues la esencia, ¿no? ¿Qué te voy a auditar? Luego, ¿cuáles son los criterios bajo los cuales me vas a auditar? Financiera, entonces me vas a opinar sobre mi cuenta pública, o de cumplimiento me vas a opinar sobre el cumplimiento normativo, o de desempeño sobre el tema de objetivos, programas, etc. Entonces, ¿cuál es el objeto de esta condición auditada? Los criterios. ¿Y cuál es el objetivo de una auditoría? No perdamos de esencia otra vez. Oye, el objetivo de una auditoría es sancionar servidores públicos, meter a la cárcel a responsables. Déjenme decirles que bajo una concepción muy personal, no, esto es parte de un entorno sistémico anticorrupción que tiene su entramado específico con tribunales, con ministerios, con etcétera, etcétera. Pero la esencia marcada en las normas de una entidad de fiscalización, llámese órgano interno, fiscalización local o nacional, es aumentar el grado de confianza de los usuarios. ¿Usuarios quién? Pues quien lee la situación financiera de la entidad o del municipio. ¿Cómo? Expresando una opinión sobre un marco específico, sea de cumplimiento, sea la norma, la ley de archivo, o sea financiero, sobre la cuenta pública. ¿Se imaginan? Me gusta mucho la filosofía Disney, ¿no? Imagínense qué padre sería, y así lo leo, ¿no? Que un ciudadano, los hay, pero quisiéramos mayor magnitud, que un ciudadano nos pueda decir, fíjate que analicé la versión pública de los estados financieros de mi municipio, de mi León, de mi Guanajuato. Ahora, fíjate que vi y vi tu opinión. Tu opinión salió sin salvedades, que todos los estados financieros cumplen, pero fíjate que no me hace clic. Esta es la esencia, ¿no? Tú le das confianza al ciudadano, tú le das confianza, llámese prensa, llámese proveedores, pero tú le das confianza de la seguridad de que la información que te está emitiendo un ente público cumple razonablemente con lo que te está diciendo. Entonces, el auditor debería de ser esta esencia que en el sector privado tiene. Yo pongo el ejemplo, me voy al caso Cemex. Oye, si yo quiero invertir mis 100 pesitos en bolsa, ¿no? Y quiero invertir en Cemex o quiero invertir en Apple, yo, como usuario, yo sí me voy a ver el informe o el dictamen del auditor. Si el dictamen del auditor dice, no, pues Cemex tiene una opinión negativa porque no cumplen los estados financieros, yo no le invierto. O sea, honestamente. Entonces, esta es la esencia co-creativa que busca este sistema, ¿no? Y estas normas. Entonces, estos son los elementos de la auditoría. Ya en una concepción institucional, ¿cómo bajamos la auditoría? Bajo una planeación genérica que tiene, ojo, en un sistema de gestión de calidad los procesos tienen entradas, salidas, insumos, productos. Una planeación que tiene entradas que son insumos como lo son cuenta pública, notas periodísticas, marco normativo, y salida tiene un programa general de fiscalización. Entonces, una planeación genérica te genera un programa general de fiscalización. Luego viene en la concepción o en el entendimiento que tenemos de la 100, una planeación específica que el contador Tomás nos expuso, donde llegas a un plan de auditoría o una estrategia global que dice, ¿qué le voy a auditar y quién se lo va a auditar y cuándo se lo va a auditar? Ejecución de auditoría es ya lo que estoy revisando, la aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría y la emisión de un informe. Un informe depende del tipo de auditoría, que ahorita lo vemos, y un seguimiento a recomendaciones de control, un seguimiento a observación. Oye, ¿y cuál es el seguimiento que deberían de tener las observaciones? Pues acorde al sistema nacional o a la ley de responsabilidades, pues tienen una clasificación, ¿no? Una conducta, una investigación, grave, no grave, es una substanciación según el caso, una remisión a órganos internos de control. Esta es la parte del seguimiento. Oye, las recomendaciones, pues dirían en mi rancho, ¿no? Orden dada y no supervisada, pues no sirve para nada, ¿no? Entonces, el seguimiento de auditoría es esencial, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces, esto lo vamos sacando de la 100, de la norma 100 o entendámosla, la ISAI 100. Hay dos tipos de trabajo y esto es importante, auditados,
ciudadanos auditores, colegas, pues, dos tipos, tenemos de acorde a la 100 dos tipos de trabajo. 3 tipos de auditoría, 2 tipos de trabajo. De atestiguamiento y de informe directo. Trabajos de atestiguamiento. Tú partes de una información que previamente te envió, y aquí resalto, emite información relevante al objeto de la revisión y acorde a esta información, el auditor emite una opinión o dictamen. Revisión de cuenta pública. Es un trabajo de atestiguamiento. Me mandas la información financiera, programática, presupuestal y yo, órgano de fiscalización local, estatal, federal, emito una opinión sobre la razonabilidad de esta información que tú previamente me enviaste, bajo los mecanismos legales y constitucionales. Informe directo es diferente y ojo, un informe directo es donde el auditor tiene el objeto de la revisión, los criterios específicos, el riesgo, la importancia relativa, y entonces, con base en estos objetivos, criterios, se emite un informe con conclusiones o resultados. Concepción ASEG. Un informe de desempeño es un informe directo. Entonces, cuando recibimos un informe de resultados, y esto estaría padrísimo que lo podamos leer así, de una revisión de cuenta pública, sabemos que la entidad hizo un trabajo de atestiguamiento y tiene siempre arriba una opinión. En nuestra opinión, la cuenta pública presenta razonablemente la información financiera y cumple con las normativas, porque la revisión de cuenta pública es una combinación de financiera y de cumplimiento. Y cuando nos vamos a un informe de desempeño, si a los que les ha tocado recibir un resultado o emitir, o ciudadanos leer un informe de resultados, salen con resultados. Resultado 1, resultado 2, resultado 3. Ahí no se emite una opinión. Tú generas resultados específicos porque es un informe directo acorde a un objeto. Dicho de otra manera, en uno opinas sobre el pastel y en otro opinas sobre la rebanada, diría en términos coloquiales. En uno obtienes una seguridad razonable. En una opinión, este es tu 100%. Hagan de cuenta que esto es un círculo perfecto, ¿sale? Este es todas las operaciones del sujeto. Entonces, si yo reviso una parte del pastel, aquí dice, es confiable, pero yo no tengo una certeza absoluta. La conclusión que yo expreso, en mi opinión, el objeto cumple o no con los aspectos importantes que el objeto me proporciona. Es decir, yo opino de lo que yo revisé de manera razonable. Yo creo que mi muestra me permite concluir que está bien, pues, la generalidad. Y una seguridad limitada es donde dice, no, fíjate que yo nada más opino sobre la rebanada del pastel que revisé. O sea, si en mi opinión los resultados de esta muestra que yo revisé son razonables. En otro tipo de opiniones, en mi opinión, acorde a la muestra que yo realicé, el pastel se preparó bien. Entonces, hay dos niveles de aseguramiento, entonces reiteramos, hay dos tipos de trabajo que en consecuencia darán dos tipos de informe. Hasta aquí no nos hemos dormido con el choro. Si hay dudas, comentarios, por favor escríbanlos y les vamos dando mate. Déjenle tomo a mi cafecito para entrar a la parte final. Ok, bueno, de momento si va quedando claro como el lodo, pues vamos perversos, ¿no? O vamos transmitiendo la idea. Ok, norma 100 propiamente, y ya vamos a entrar aquí abajo a la referencia. Vamos a ir referenciando norma 100, 200, etcétera, etcétera. ¿Qué es una planeación genérica? Con gusto les pasamos el material, ¿eh? Con mucho gusto. Nada más me dicen que tenemos que pasar el examen. No, no es cierto. Con gusto se los hacemos llegar, encantados. Gracias. La planeación genérica, ya lo dijimos, es en establecer planes o programas de auditoría anualizados, ¿no? Establecer un programa general señalando auditorías, qué auditorías voy a hacer, qué entes públicos, qué programas voy a revisar. Entonces, esta es la parte de la planeación genérica. La planeación específica, fíjense la parte de abajo, ¿eh? Si hacemos una auditoría financiera, entonces son la ISAI 200 o la ISAI, fíjense,
La norma profesional 200, aquí traigo la referencia. El material se les comparte al correo que nos pasaron en el formato de inscripción. Si no se han inscrito en el formatito, por favor, aquí equipo, manden la liga del formato de inscripción. Aquí viene la norma 200, la NIA 300, entendida como la ISAI 2300, que habla de planeación de auditoría. 315, que es la valoración de riesgos de incorrección. 320, que nos habla de materialidad. 330, que es respuesta a los riesgos valorados. 450, que tiene que ver con la materialidad y es la importancia relativa. Y el tema de la norma 520, que te establece los procedimientos analíticos. Entonces dice, ¿cómo leemos nosotros una planeación? Y aquí es donde podemos un poquito todavía cerrar filas. Una planificación tiene que ver con las NIAs 300, 315, 320, 330, 450, 500, 520 o las ISAI 2315. ¿Cómo se hace una auditoría entendiendo esto? Bueno, dice, y Tomás lo decía muy bien, depende de la contextualización. A veces es primero analizar o generar análisis previos, o estudio general del ente. Entonces, documentación de los sistemas primero. Te dice la NIA 315 o la ISAI 1315 y la norma 200. Dice, tú tienes que conocer el control interno de la organización porque después vas a opinar si sus controles son efectivos. Análisis previos. Tú analizas, haces pruebas horizontales o verticales donde dices, el saldo de una partida incrementó respecto al año anterior, horizontal, o en la ponderación en un esquema de porcentual, dices, las cuentas por cobrar o los deudores diversos representan el 30% de mi activo. Entonces vas haciendo este tipo de análisis. Con estos, aunado a un estudio general del ente que el contador Tomás ya expuso a detalle, tú identificas y evalúas riesgos. ¿Qué necesitamos? Diligencia, escepticismo y juicio profesional. ¿Qué te dice la NIA 315? Tú identifica los riesgos. ¿Qué riesgo identifiqué? No, pues fíjate que identifiqué en el estudio general del ente que una compra no siguió, bueno, no, que no está constituido el comité de adquisiciones. Ah, interesante, detona un riesgo. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que las compras no se están haciendo en apego al marco normativo. Análisis previos. Yo revisé que la partida de vehículos tiene un incremento sustancial del año anterior. Órale, otro factor de riesgo de auditoría. Tú ya los identificaste. La evaluación es, oye, ¿y este riesgo es material? ¿Este riesgo vale la pena en auditoría? Y la materialidad no es otra cosa, digo, no voy a entrar en la técnica, pero la materialidad o la NIA 320 nos dice, no es lo mismo 100,000 pesos para Hichú que 100,000 pesos para Celaya. No valen en esa materialidad esta igualdad, ¿no? Entonces dice, tú evalúa los riesgos. Oye, fíjate que yo ya vi que no hay comité de adquisiciones, yo ya vi que hay compras sustantivas de activos no circulantes. Entonces, para mí hay un riesgo. ¿Y es material? Sí cuesta mucho, ¿eh? Entonces, oye, ¿y qué onda con el control interno? ¿Tienen controles internos? ¿Tienen un marco integrado de control interno que mañana el buen Israel nos va a platicar? Sí, fíjate que sí confío en controles, pero ya detecté que no hay segregación de funciones. Qué interesante. Entonces tú ya vas diciendo, ¿sabes qué? En mi evaluación de riesgos, este riesgo sí es material, por lo tanto lo voy a revisar en el plan de auditoría, que ya le voy a asignar auditores, tiempos, movimientos, para generar una estrategia. ¿Y qué se hace en una estrategia global? Pues generas tu plan de auditoría, dices cuándo vas a emitir un pliego, un informe de resultados y cuándo lo vas a notificar. Entonces, el tema, dice, el ciudadano nos ha preguntado reiteradamente si será posible pensar en auditorías administrativas, tomas de decisiones. Sí, totalmente. Fíjense que no quiero abrir un debate, pero la esencia de un órgano interno de control es asegurar el cumplimiento de los objetivos. De hecho, no me voy a desviar. Dejo el colofón para que mañana puedan escuchar al maestro Javier y al maestro Israel. COSO o marco integrado de control interno te dicen,
tú el control interno, en un esquema, tu órgano interno de control tiene la esencia de asegurar el cumplimiento de los objetivos. Entonces, una auditoría administrativa, y ya Tomás platicó también que hay normas específicas de auditoría interna emitida por el Instituto de Auditores Internos, dicen, claro, la esencia de un órgano de control es coadyuvar al cumplimiento de los objetivos. Es decir, tú puedes ser órgano interno de control, un acompañante en un proceso de adjudicación, y tú puedes darle luces o materia específica a tu sujeto fiscalizado para cumplir. Puede tener este enfoque preventivo, y a mi concepción, y otra vez estoy haciendo títulos o comentarios a título personal, es válido, ¿no? Plan de auditoría, ya una vez que identificaste y les platiqué el caso de, oye, pues fíjate que pues, no tiene comité de adquisiciones, compró muchos vehículos, no confío en control interno porque no tiene documentado normas, procesos, el ente fiscalizado. Entonces, mi valoración del riesgo es que es material y que es susceptible de auditoría, por lo tanto, va a ser parte de mi planeación. ¿Qué hacemos en ASEG? Tenemos una guía de riesgos donde específicamente ya el auditor sabe que si tiene un riesgo de compras, pues algunos procedimientos mínimos a aplicar. Tenemos un plan de auditoría y tenemos una estrategia. Entonces la estrategia te dice, ¿qué voy a hacer? Oye, Víctor, ¿no te estás perdiendo? Se supone que ibas a hablar de normas de auditoría. Sí, en su concepción, la 200, la 300 y las 400 nos hablan de este proceso. La 300 le puede dar una concepción que no lo dice, de auditina. Tú analizas los factores específicos y tú generas un proyecto de estrategia global llamada auditina o llamada estrategia global de auditoría. Entonces, ejecución de auditoría, ¿qué es? Pues ya cuando aplicas procedimientos, decidí revisar la partida de adquisición de vehículos terrestres, entonces yo ya le aplico procedimientos para obtener, y ya no me voy a meter en lo que platico Tomás, evidencia suficiente, competente, pertinente, relevante o suficiencia y adecuada, acorde a la norma, que garantice la calidad de los resultados. Entonces, ¿qué es el tema de la evidencia de auditoría? Basado en la ISAI 2200, perdón, en la NIA 500, en la ISAI 2500, la evidencia de auditoría, traducción, el auditor tiene que tener literalmente todos los elementos para emitir una conclusión. Si tú dices que la adjudicación no se llevó acorde al procedimiento establecido en la ley de contrataciones, tú tienes que tener una evidencia cualitativa y cuantitativa. Tú tienes que tener esa evidencia para poder aseverar que esto pasó. Si tú no tienes esa evidencia, no tienes la autoridad técnica para decirlo. Entonces, suficiente adecuada o suficiente competente, pertinente y relevante, que ya lo platicó Tomás. Entonces, ¿qué hace el auditor en una ejecución? Aplica ¿cuántos procedimientos de auditoría? Muchos decimos, no, pues aplico cuestionarios, compulsas, no. Técnicamente y acorde a la NIA 500, la ISAI 4000 o la parte de los 4000 o la ISAI 2500, dice, hay 7 procedimientos. Recálculo, yo reviso predial y hago un recálculo para validar que las tasas corresponden a las establecidas en ley. Confirmación externa. Si yo digo, le compró el vehículo a la automotriz X y el que perdió fue la automotriz Y, yo voy y confirmo de manera externa que esto sea cierto, ¿no? Oye, ¿tienes un formato específico para compulsa? Lo ideal sería que sí. De hecho, tienes que tener un procedimiento documentado como entidad, control de calidad. Observación. Esta técnica es de ir, y normalmente en el sector privado es ir a presenciar un inventario, ¿no? Un levantamiento físico de inventario, órgano interno de control, cuando tenemos una destrucción de bienes, tú vas y atestiguas mediante una inspección ocular que estos bienes corresponden a lo que estás reportando, ¿no? Inspección es indagar o escudriñar. Esto ya normalmente le llamamos, yo voy y hago un acta de auditoría, yo hago un acta específica donde voy y le pregunto al perdedor, oye, ¿estás de acuerdo en perder? No, fíjate que falsificaron mi firma. Órale, qué interesante, ¿no? Reejecución.
reejecución, y este es otro procedimiento de auditoría. Tú dice el control interno, yo para hacer una compra publico bases, convoco, hago reuniones de aclaraciones, adjudico, recibo, devengo, registro, y tú como auditor le llamamos el walkthrough. Caminas a través de este sistema de control y reejecutas, le dices, a ver, préstame tu expediente, igual en obra pública, a ver, ahí están las bases, adjudicaste, hubo junta de aclaración, y vas caminando acorde al control. Entonces, este tema. La indagación ya es específicamente obtener de terceros las pruebas que te ayuden a sustentar tu conclusión, y los procedimientos analíticos es, por ejemplo, tú puedes revisar una muestra y el viernes va a ser una chulada lo que nos exponga, si es el viernes, no, el jueves, la contadora Julieta, ¿cómo se hacen procedimientos analíticos, Big Data? Lo dejo ahí votando, ¿no? Estos son procedimientos de auditoría. Ya para ir concluyendo, para hablar de procedimientos, entonces nos tenemos que remitir a la NIA 500 o a la ISAI 4000. Para hablar de informes de auditoría, ya nos vamos a la serie 700 de las NIAs, y la norma 200 y la norma 400 ya te da y te dice, bueno, ¿para qué sirves, auditor? Pues bueno, para formar una opinión y expresar un resultado de auditoría. Esa es la esencia, ¿no? Oye, para esto tienes que ser empático con tu cliente. Tienes que, pues, saberle vender tu resultado. Tienes que hacer un informe fácil de comprender, un informe claro, compacto, objetivo. Solamente incluir esta información sustantiva que acredite tu evidencia suficiente y adecuada para emitir estas conclusiones, ¿no? Y que te den contexto a ti, ciudadano, a ti, sujeto, de lo que está emitiendo el auditor. Entonces, fíjense qué interesante. Las normas propiamente, y en específico la 705, nos invitan a emitir una opinión. No todos los organismos auditores nos animamos a decir, híjole, es que yo nomás revisé el 30%, aquí como entidad de fiscalización revisamos más del 30%. Como yo nada más hice un muestreo, pues no, mejor yo no opino sobre el pastel. Las normas nos invitan a opinar. Opina. Oye, si yo hago una auditoría financiera, ¿a qué norma me tengo que enfocar? A la 200. Oye, ¿y qué norma tengo que ver de manera supletoria o de manera coordinada? Las NIAs, porque es financiera. Va. Y entonces tú tienes que concluir sobre la razonabilidad de qué, de la información financiera. ¿Qué tienes que concluir? Hay dos tipos de opinión. Los que estudiamos contabilidad luego nos decían, hay opiniones con salvedades modificadas. En términos reales, es o cumple o no cumple, ¿no? Entonces, si no es modificada, quiere decir que en mi muestra, depende del tipo de opinión, en mi muestra, la información presentada por el municipio de Tarandacuao cumple de manera razonable los preceptos establecidos por CONAC, por la Ley de Disciplina Financiera y demás principios, ¿no? Oye, modificada, cumple la información financiera presentada por Acámbaro, cumple con los criterios, salvo lo especificado en la observación número 3. Interesante. Negativa. En mi opinión, los resultados de incumplimiento fueron materiales, fueron superior al límite de tolerancia que yo acepto, que emite una opinión negativa. Ciudadanos, entes fiscalizados, lean esta opinión. Si el ciudadano de a pie volteara a ver las opiniones de los estados financieros, tendríamos un debate muy interesante, las opiniones de auditoría, y podríamos cuestionar, oye, municipio X, ¿por qué tienes una opinión negativa? ASEG, en este caso particular, dice que tus estados financieros, contables, presupuestales o el cumplimiento, según el tipo de auditoría, no cumplen de manera razonable con las normas técnicas. Y esta pregunta sería bien interesante. Oye, ¿por qué no cumple? Esto lo aseveró el auditor cuando tuvo un número significativo de resultados que dicen ya sobrepasa la materialidad o la importancia. Es decir, a 1,000 pesos yo encontré incorrecciones de 800 pesos, es una opinión negativa. ¿Por qué? Porque en general no puedo concluir que es adecuado, ¿no? Y abstención es cuando
ni tuve elementos, no me proporciona nada el sujeto de fiscalizado, órgano interno de control, ni me dieron nada, o sea, no puedo opinar, me abstengo. Y estos ciudadanos, estaría padrísimo que lo podamos cuestionar. Entonces, forma del dictamen, sin modificación, con modificación, y me voy al seguimiento de auditoría. Debemos de remitir los informes a la autoridad que corresponde acorde a nuestro nivel para dar seguimiento a las observaciones. Observaciones con el ciclo que ya lleva la ley de responsabilidades y recomendaciones con la aceptación o la adaptación de controles. Entonces, debemos de contar con un sistema de control interno o un sistema adecuado de calidad que nos permita aseverar que los resultados son correctos acorde a los criterios técnicos. En conclusión o en suma, un órgano auditor tiene que tener normas, procedimientos, técnicas, políticas específicas que documenten y establezcan de manera formal que a todos se les va a revisar con un rigor metodológico y técnico, que es las normas del Sistema Nacional, la CISAI y las normas internacionales de auditoría. Debe de contar con un sistema de aseguramiento de la calidad que lo audite para garantizar que las conclusiones son razonables a la técnica y a los procedimientos. De mi parte es todo. Espero haber transmitido el mensaje en un contexto global, que somos los que estamos en este foro. Abierto alguna pregunta, duda, inquietud, jitomatazo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, maestro Víctor Manuel Padilla. Por aquí tenemos registradas algunas preguntas. Me permito solicitar el apoyo de nuestros compañeros, compañeras del staff para dar lectura, si nos permite, maestro Víctor. Gracias, adelante. Muchas gracias. La primera pregunta dice, ¿qué norma se adecua a la revisión de adquisición de un software? Nomás me la brinqué, ¿verdad? Es en la serie 500, déjenme les digo, empresa en funcionamiento, 600, utilización 610, NIA 610, NIA 620 o ISAI 2610 o 2620, que es utilización de un trabajo de los auditores internos o utilización del trabajo de un experto auditor. ¿Qué te dice en conclusión la 620? Aún y cuando tú contrates a alguien para que haga una revisión de un software, tu órgano interno de control o tu entidad de fiscalización eres responsable de la opinión que te dé este tercero. Entonces, 610, 620 en conjunto, obviamente, con la 200, con la 300, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven? Contesto, si no, generen las preguntas y en una memoria les mandamos la respuesta. Gracias, maestro. Tenemos más preguntas por acá. Sobre todo tenemos también muchas saludos, felicitaciones aquí que van a quedar registradas en el chat para dar posterior contestación y pues bueno, pues reiterar el agradecimiento también. Vamos con la siguiente pregunta, maestro. La siguiente pregunta dice, ¿estas normas las debe aplicar cualquier despacho externo que audite a un ente público? En mi opinión, sí. Básicamente tenemos que partir. Miren, un despacho externo parte de las normas internacionales de auditoría. En estricto sentido, el despacho externo tendría que apegarse a las ISAI, a las emitidas por Intosai, que en consecuencia, digamos que es la tropicalización al sistema. Entonces, en conclusión, el despacho externo tiene la obligatoriedad de irse a las ISAI y a las NIAS. Por lo tanto, tendría que conceptualizar las normas del sistema, que son no quiero decir, una transcripción, una adaptación para México. Entonces, pues sí. Qué gusto, María Luisa. Me gusta saludarte.
Si nos permite, maestro, vamos a dar lectura a una última pregunta. Quedan más todavía por acá en el tintero. Daremos contestación a los subsecuentes vía correo electrónico. De veras agradecemos estas manifestaciones, estas felicitaciones, maestro Víctor, hacia la exposición, hacia la jornada. Nos da mucho gusto tener esta respuesta. Entonces, si me permite, vamos a la siguiente y última pregunta y posteriormente estaremos enviándolas, como les comento, a través de correo electrónico les estaremos dando contestación. Adelante, por favor. La siguiente pregunta dice, las auditorías archivísticas que realizan los OIC, órganos internos de control, ¿qué norma podríamos o deberíamos aplicar? Sí, por ahí está la rebote, es la 400 y la serie 4000. Puntualmente son auditorías de cumplimiento normativo y ya hay una ley en la materia, ¿no? Entonces es una auditoría de cumplimiento que en consecuencia y en mi interpretación emitiría un informe directo. Entonces, esta sería mi respuesta, 400, 4000, tipo de informe directo. Por lo tanto, se emitirían resultados y no opinión. Entonces, esa es la respuesta. Muchas gracias. Me comentan, tenemos una última pregunta aquí registrada. Le damos salida si nos permite. La pregunta dice, si se tiene autonomía de gestión y autonomía técnica, pero no se tiene autonomía presupuestal, ¿no es limitante? Sí, por ahí la platicaba, en la interpretación que yo tengo de la norma 10, sí se busca, o el ideal sería tener esta autonomía presupuestaria, ¿eh? Entonces, obviamente entendemos que esto requiere de un marco constitucional, de un proceso legislativo, pero esa es la esencia, lo que nos invitan las normas en sus principios básicos. De hecho, Pepe me tomó la libertad. Aquí el buen Carlos hace una pregunta, el buen César, perdón. César, amigo, interesantísima la pregunta, ¿eh? ¿Cuál sería el efecto esperado de la homologación de las normas? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta los ciudadanos y entes públicos de la homologación? Sencillo. Tenemos dos objetivos como sistema. Uno, no revisar lo mismo, perdón, pero así literalmente. Y dos, si en algún momento revisamos en esencia lo mismo, llegar a exactamente las mismas conclusiones. Eso para mí es la esencia de esto.